Muy buenas tardes con todos nuestros oyentes y seguidores que nos acompañan en una nueva edición de Edu Conecta, donde el saber crece y se proyecta. Somos estudiantes de la carrera de enfermería y estamos muy felices de poder compartir este espacio educativo con todos ustedes, donde cada semana nos conectamos con profesionales que desempeñan un papel muy fundamental con nuestra sociedad troncaleña. Hoy tenemos un programa muy especial porque contamos con la presencia de dos invitados que realizan una labor llena de vocación, esfuerzo y valentía. Ellos forman parte del Cuerpo de Bomberos de La Troncal, una institución dedicada a proteger la vida y la seguridad de toda la comunidad troncaleña. Estamos muy agradecidas de que hayan aceptado nuestra invitación y de que estén aquí con nosotras para conversar y compartir parte de su experiencia, su trabajo y todo lo que implica ser bombero. Gracias a nuestra audiencia por seguir conectados en Edu Conecta, un espacio que busca aprender, dialogar y valorar el compromiso de quienes sirven a nuestra comunidad troncaleña. Y queremos invitarlos a pasar al set y acompañarnos esta tarde. Recibamos con un fuerte aplauso al ingeniero Johnny y al inspector Elvis. Bienvenidos. Bienvenidos. Estamos muy agradecidos con ustedes por haber esta tarde acompañarnos aquí. Sabemos que su labor requiere de mucho tiempo y dedicación, así que realmente apreciamos que hayan podido acompañarnos en este espacio. Antes de comenzar con las preguntas, nos gustaría que nuestra audiencia pueda conocerlos un poco más. Y cuéntenos, ¿quiénes son? ¿Cuánto tiempo llevan en el Cuerpo de Bomberos? ¿Y qué ha significado para ustedes formar parte de esta institución tan importante? Bueno, agradeciendo a ustedes por la apertura en este medio, nos da de alguna manera pues una buena imagen que haya personas en la ciudadanía que se preocupen por transparentar la gestión que realizan las instituciones de primera respuesta. Mi nombre es Johnny Peñafiel, actualmente jefe de prevención del Cuerpo de Bomberos La Troncal. Mis inicios en la institución fueron en la parte operativa, como voluntario. Luego pues ingresé a la parte de el personal rentado o contratado, que es como se le conoce, en donde realizamos trabajos en conjunto con varios compañeros a nivel de alarmas contra incendios, a nivel de respuesta de incendios forestales, a nivel de rescate de montaña, rescate acuático. Realizamos luego trabajo a nivel de atención prehospitalaria o de ambulancia y finalmente desde el año 2015 mis funciones son las de jefe de prevención, donde nuestro trabajo se basa en todo lo que tiene que ver con vinculación comunitaria. Es decir, los cuerpos de bomberos por ley deben hacer un trabajo preventivo antes que reactivo. Uno de los dichos que tenemos a nivel de bomberos es que la mejor manera de apagar un incendio es evitando que se produzca. Entonces, desde el área de prevención nos encargamos de formar brigadistas a nivel de instituciones tanto públicas como privadas, escuelas, colegios, universidad y demás instituciones que están dentro del Cantón La Troncal. ¿Qué ha sido para mí ser parte del Cuerpo de Bomberos? Mis inicios fueron desde aquel momento en que necesité, como muchas personas han pasado por esa situación, de alguien que me ayude en una emergencia familiar, y al no tener la respuesta oportuna, pues decidí hacer un cambio en mi vida y formar parte de esta institución que ha traído muchas experiencias que seguro estoy a más de una persona le ha servido desde que nosotros formamos parte de este equipo de trabajo. Muchas gracias, ingeniero. Inspector, háblenos un poco usted. Bien, un saludo para todos los presentes. Mi nombre es Daniel Quiroz, me desempeño en el área de prevención como inspector. En la institución ya tengo más o menos unos 13 años laborando con la bendición de Dios y siempre trabajando en lo que es prevención y dando lo que más se puede de uno para un mejor trabajo. Muchas gracias. Qué gusto escucharlos y conocer un poco más de su historia. Gracias por compartirlo con todos nosotros. Y bueno, antes de iniciar con las preguntas, vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos con más de Edu Conecta. No se vayan.
Seremos parte de tu vida, ahí estaremos si decaes. Somos águilas rojas y tu triunfo es de todos. Somos Cato Corazón, y vamos a vivir nuestra misión de llegar lejos, volar bien alto sin miedo. Somos Cato Corazón, y nada detendrá nuestra visión. Con trabajo, con esfuerzo y pasión, resurgimos juntos y crecimos tanto. Cambiamos la historia, la escribimos todo. Ahora te toca a ti. Seguro lo vas a lograr. Seremos parte de tu vida, ahí estaremos si decaes. Somos águilas rojas y tu triunfo es de todos. Somos Cato Corazón, y vamos a vivir nuestra misión de llegar lejos, volar bien alto sin miedo. Somos Cato Corazón, y nada detendrá nuestra visión. Con trabajo, con esfuerzo y pasión, somos Cato Corazón. Y estamos de regreso con Edu Conecta. Gracias a todos los que siguen conectados con nosotros. Hoy estamos conversando con nuestros invitados del Cuerpo de Bomberos, conociendo un poco más sobre su trabajo, su experiencia y lo importante de su labor que realizan en beneficio de nuestra comunidad. Y ahora sí, vamos a comenzar con las preguntas para profundizar en este tema y aprender juntos cómo actuar y prevenir de manera adecuada ante diferentes situaciones de emergencia. Empiezo con la primera pregunta. ¿Qué los motivó a convertirse en bomberos, y cómo fue su proceso de formación hasta llegar al servicio? Bueno, como decía al inicio de mi intervención, creo que fue ese momento en el que yo fui parte de muchas personas que necesitaron ayuda de algo o de alguien, y al no tener esa primera respuesta, pues tuve que empezar a hacer un cambio en mi vida, en organizar mis asuntos y tratar de formar parte de una institución como lo es el Cuerpo de Bomberos. Mi experiencia fue cuando mi mamá tenía una emergencia médica y no había quien me ayude. Recurrí al famoso número que por general se conocía, era el 102, y al llamar al 102 se conectó la llamada a Quito. De Quito me dijeron, ¿sabes qué? No tenemos contacto con la troncal, mira cómo puedes solucionar. Entonces, fue una experiencia bastante difícil, ya que cuando se trata de un ser querido todo se magnifica, todo se incrementa en el tema del sentimiento, la desesperación, y por ende pues hice lo que muchas personas hacen, acudir a los vecinos, a los amigos, ver la forma de llegar a un hospital, pero la demora en esa situación, hoy por hoy como bomberos, podemos palpar desde otra realidad nosotros que cada segundo cuenta, cada segundo es muy importante, y es por ello que pues para mí ha significado mucho ser parte del Cuerpo de Bomberos La Troncal, y desde que llegamos a este equipo de trabajo, nosotros procuramos siempre dar lo mejor, aún fuera de nuestro horario laboral, ya que a diferencia de otras actividades de carácter laboral, los cuerpos de bomberos deben estar activos 24/7. Indistintamente de que estamos fuera del horario, nuestra función por ley es estar pendientes de todo lo que suceda, y cuando el llamado llega, pues debemos acudir. Muchas gracias, ingeniero, por compartirnos esta experiencia tan personal. La siguiente pregunta dice, ¿qué es un día típico dentro de la estación y cuáles son los principales riesgos o desafíos que enfrentan en su labor diaria, inspector? Bien. Primeramente, es algo muy bonito cuando uno está en su turno, digamos así. Pasa de todo. A veces nos ponemos a hacer un ejercicio o un entrenamiento de trabajo, como ser con cuerdas o equipamiento. Rato menos pensado, hay una llamada y nos toca salir, como decimos nosotros, soplado, porque ese es nuestro trabajo y nuestro deber.
Apenas escuchamos el teléfono, nosotros ya estamos en alerta, viendo qué es lo que está sucediendo al otro lado de esa línea, para nosotros ya prepararnos para atender esa emergencia. Muchas gracias, inspector. La tercera pregunta dice, ¿qué necesidades o limitaciones tienen actualmente en cuanto a equipo, recursos o personal? Bueno, les puedo decir desde el área administrativa que nuestra gestión está basada en la dirección que tiene el Cuerpo de Bomberos actualmente, como lo es a cargo de nuestro teniente coronel ingeniero Fausto Guadalupe Chávez, y dentro de su administración ha tenido a bien procurar equipar al personal del Cuerpo de Bomberos de acuerdo al recurso que llega a nuestra institución. Cabe recalcar que los cuerpos de bomberos, a diferencia de otras instituciones, no tienen una asignación presupuestaria directamente del gobierno, como lo tendría policía o fuerzas armadas. El cuerpo de bomberos de cada jurisdicción, de cada ciudad o cantón, tiene realidades distintas, tiene limitaciones en todo sentido, ya que nosotros como institución permanecemos en función de acuerdo a lo que contribuye el ciudadano a través de sus planillas, lo que contribuye el comerciante a través del pago de tasas por servicio de prevención, y entonces el presupuesto es muy variable entre una institución y otra. Podrán ver en las grandes ciudades del país, Guayaquil, Quito y Cuenca tienen equipamientos sumamente modernos, mientras que los cuerpos de bomberos medianos o pequeños, su equipamiento es nulo. ¿Qué es lo que sucede? Generalmente la tradición de bomberos ha sido en que el bombero se equipa con las donaciones que vienen de otros países. Uno de los principales donantes es Estados Unidos, pero no se ha tenido en cuenta la norma de seguridad y salud, y nuestros bomberos, por tradición, cogían todo lo que venía donado. Sin embargo, en esos países ya habían desechado esos equipos, esos trajes, esos aires comprimidos, y nosotros lo utilizábamos. De acuerdo a las estadísticas mundiales, el promedio de vida de un bombero retirado es de 8 años menos que una persona que trabaja comúnmente en actividades generales. Tenemos experiencia de bomberos que se han jubilado ya por tiempo de servicio y no llegan a los 2 años de pasar o disfrutar con su familia. ¿Por qué? Porque no se tenía antes esa condición de cuidar la seguridad y la salud de nuestro personal. Entonces, hoy por hoy la gestión de nuestro primer jefe, nuestro teniente coronel Fausto Guadalupe, ha tenido como misión equipar primero al personal. Podrán ver ustedes de primera mano que nuestro personal hoy ya tiene equipos nuevos, totalmente certificados, tanto a nivel de trajes, uniformes o equipos de respiración autónoma. Hace unos días se hizo la publicación por un medio de comunicación de las 2 nuevas motocicletas que servían justamente para trabajo preventivo. Entonces, una de las limitaciones que tenemos es que el lugar donde está ubicado el Cuerpo de Bomberos hoy representa mucho tardío, a veces una respuesta tardía en cuanto a llegar al lugar de la emergencia. ¿Por qué? Porque nosotros queremos acudir a la emergencia, pero justamente estamos en una vía en la que el tránsito vehicular o el tráfico es muy complicado. Entonces, para nosotros es importante cumplir con los tiempos de respuesta, y a veces eso se ve afectado por el tráfico vehicular o la hora pico, el semáforo que más demora en ponerse en rojo que el tiempo que está en verde. Entonces es una cuestión bastante compleja, ¿no? Entonces esa es una limitación, el tiempo de respuesta. Los recursos que tenemos tratamos de cubrirlos lo que se puede con el presupuesto que llega. En cuanto al personal, lastimosamente no tenemos todavía la capacidad de cumplir con lo que dice la norma. La norma indica que por cada 1000 habitantes deberíamos tener un bombero. Sin embargo, hoy por hoy no ha sido posible cubrir con ese parámetro. Tenemos compañías en Manuel de J. Calle, en Pancho Negro y en El Piedrero. Sin embargo, por temas de equipamiento, por el tiempo de vida útil que han tenido los primeros vehículos que tenía la troncal, ya se ha visto al momento de mantener esas compañías en espera. Les adelanto que a partir del siguiente año se hará una repotenciación de las compañías en las áreas rurales para poder brindar un servicio o un contingente que mejore los tiempos de respuesta hacia esos lugares. Muchas gracias, inspector. Es muy importante que la sociedad conozca la realidad, pues, de esa institución que es el Cuerpo de Bomberos, porque así están informados y tienen conocimiento real de cómo se lleva a cabo todo esto. La siguiente pregunta es:
¿Cómo es la coordinación entre bomberos y otros servicios de emergencia como ambulancia o policía? Bien, nuestra coordinación es más por medio del ECU 911, dependiendo del tipo de emergencia que nosotros tengamos en cualquier lugar de acá en nuestro cantón, sea Cochancay, Pancho Negro, las vías que nosotros cubrimos. La coordinación viene desde el ECU 911, dependiendo del tipo de emergencia que nos despachen. Si nosotros necesitamos apoyo al momento de llegar al lugar de la emergencia, se coordina con los cuerpos bomberos vecinos, como puede ser acá el Triunfo o Naranjal. Ya se ha trabajado en emergencias y hemos coordinado con ellos también. Muchas gracias, inspector. La siguiente pregunta dice, ¿cuál ha sido una de las emergencias más difíciles o importantes que han atendido y cómo manejan emocionalmente este tipo de situaciones? Bueno, como les decía en la intervención anterior, uno de los desafíos que tienen los cuerpos de bomberos o los grupos de rescate es justamente manejar el tema emocional, es el aspecto emocional. Cuando se trata de una situación personal, una de las reglas de todo cuerpo de bomberos u organismo de respuesta es que si hay alguna persona que conozcas, amigo, familiar, que se encuentre dentro de la emergencia, uno no actúa, porque en lugar de ayudar va a entorpecer. Entonces, en lo personal, una de las emergencias que me marcó a mí fue al inicio el primer año que me contrataron, el primer año que comencé a ganar sueldo. Me tocó guardia la noche del 31 de diciembre, en donde todo era fiesta, en donde todo era algarabía, y las emergencias que se daban durante ese día pues eran una cuestión rutinaria, hasta que alrededor de las 10 de la noche nos llega un alertante a la estación, alguien del sector Luz de América, a decirnos que una niña había caído en un pozo y que no la podían sacar. Entonces fue una experiencia bastante traumática porque ahí me di cuenta que el Cuerpo de Bomberos tiene ese detalle, ¿no? Que a diferencia de otras instituciones de respuesta, no estamos limitando que debes tener una complexión específica o debes tener una estatura específica, ya que las otras instituciones de respuesta, hablando de policías, Fuerzas Armadas, grupos de tácticos, piden cierta altura o cierta complexión específica para poder pertenecer a sus filas. En ese día yo entendí que el Cuerpo de Bomberos no limita justamente esas situaciones o condiciones por esos escenarios especiales que tiene el Cuerpo de Bomberos. Al llegar a la emergencia, nosotros nos pudimos dar cuenta que la niña que había caído al pozo ya no era visible, porque la primera reacción de las personas es que tratan de solucionar por su cuenta, y cuando ya no pueden hacerlo, ahora sí llamamos a la institución de respuesta, policía, bomberos, a quien corresponda. Entonces ya nos encontramos con una niña sepultada bajo tierra, bajo escombro, porque las personas en su afán de ayudar hicieron que caiga más material sobre ella. Los bomberos más grandes, los bomberos más antiguos, los más corpulentos no podían hacer nada, porque no cabían en ese pozo. Entonces, quienes pudimos trabajar bien o mal con lo poco o mucho que hicimos fueron las personas de menor complexión física o las personas de baja estatura, porque era un espacio que se conoce generalmente o técnicamente como un espacio confinado. Un espacio confinado es un lugar que te limita el movimiento o que tiene deficiencia de oxígeno. Entonces esa experiencia me marcó mucho porque a las 12 de la noche y algo más pude por fin, luego de escarbar poco a poco y sacar la tierra en la medida que se podía, pude tomar contacto con la nena. Era una nena que no pasaba de los 5 años de edad y simplemente me encontré con un cadáver. Las personas decían, ya sácala como puedas, como salga, pero era una niña, era un menor de edad. O sea, hasta para entregar un cuerpo sin signos vitales debes hacerlo de la mejor manera posible, porque esa niña tiene familia, tiene una madre, tiene un padre que le va a llorar. Entonces, poco a poco, tipo arqueólogo, ¿no? Saqué todo lo que pude, pasé el cuerpo hacia arriba y bueno, a las 12:08, si no estoy mal, pudimos entrar el cuerpo a los familiares en el sector de la Luz de América, y mi reacción nata fue entregar el cuerpo e irme a llorar detrás del camión. Entonces fue una experiencia que me marcó mucho, fue mi primera experiencia traumática en mi primer año, en mi primera guardia de fin de año. Eso es lo que puedo compartirles. Realmente, como habíamos mencionado al principio, los bomberos son personas valientes, con resiliencia y también demuestra sobre todo una actitud frente a situaciones tan complicadas, el poder actuar de manera profesional ante sus sentimientos.
Muchas gracias por compartir esta experiencia tan fuerte. Inspector, una pregunta más. Claro. ¿Qué habilidades consideran fundamentales para que un bombero pueda trabajar de forma eficiente y segura? Bien, ¿qué habilidades? Primero, nosotros como bomberos siempre es muy importante la disciplina, ¿sí? El bombero, como decimos nosotros, el bombero no es deliberante, es obediente. Y para ser un buen bombero, uno debe ser obediente. De ahí viene la disciplina, lo que ya es el entrenamiento de uno, ¿sí? Estudiar. Dentro del cuerpo bombero también nosotros, como decían antes, practicamos lo que es equipamientos, trabajos con cuerdas. Siempre nos mantenemos actualizándonos de acuerdo a lo que es el trabajo de bomberos, porque no es que hoy aprendí a hacer 2 clases de nudo y con eso me va a quedar todo el tiempo. El bombero tiene que ir actualizando cada tiempo que va pasando, nuevas técnicas, nuevas maneras de trabajo, y para no fallar o no cometer errores durante una emergencia, el bombero siempre está preparándose dentro del cuerpo bombero y haciendo las prácticas, maniobras. Incluso hasta nosotros mismos a veces nos hacemos como víctimas, el compañero nos rescata y de esa manera hacemos un buen trabajo cuando nos toque la realidad. Muy bien, me parece que los bomberos también tienen una profesión dentro de lo práctico y lo teórico, como se puede ver, realmente unos profesionales muy preparados. Ingeniero, la última pregunta de mi parte, esto es en caso de presenciar un paro cardiorrespiratorio. ¿Cuáles son los primeros pasos para que para una persona sin conocimiento médico que debería de seguir? Bueno, en el tema de un paro cardiorrespiratorio se aplicaría lo que se conoce como un RCP. Y generalmente esto debería ser algo de conocimiento general, así como hace algunos años, los que estudiamos hace algunos años ya la escuelita, había una materia que se llamaba cívica, en la que uno aprendía el saludo a la bandera, conductas ordenadas, respetar al mayor, etcétera, etcétera. Lastimosamente en nuestra cultura, y no estoy en contra del fútbol, pero más al niño le enseñan a patear pelota, que cosas tan sencillas como hacer una llamada de emergencia, cómo transmitir un mensaje en situación de emergencia, cómo aplicar un RCP, cómo aplicar un vendaje, cómo dar los primeros auxilios. En países como Estados Unidos y ciertas partes de Europa hay ya estadística de niños que salvan la vida de sus padres, de sus amigos, de sus vecinos, porque alguien se preocupó por generar esta primera intervención en su educación, lo que es la manera preventiva. El RCP para una persona que no tiene conocimiento es lo que se conoce como un RCP LEGO, ¿sí? Que consiste en poner a la persona en posición anatómica, es decir, boca arriba, manos y pies pegados al cuerpo, aflojar prendas, todo lo que son el cinturón, si fuera el caso de una señorita, aflojar incluso el brasier, y empezar a dar una compresión, ¿sí?, entre lo que se conoce como la apófisis sifoide, es decir, boca del estómago, y lo que es el manubrio del esternón, que es la parte céntrica entre la clavícula, y en un punto medio se hacen compresiones a una profundidad de alrededor 5 centímetros, ¿sí?, 5 centímetros de profundidad, una repetición de entre 100 y 120 compresiones por minuto, ¿sí? Luego de ese lapso, usted verifica si es que ya volvió el pulso o la respiración, ¿sí?, y si no, lo repite hasta que lleguen los organismos de emergencia. Esto debe hacerse en simultáneo. Mientras usted empieza las compresiones, debe haber alguien que llame al organismo de emergencia y explicarle lo que está sucediendo, ¿sí?, para que esa persona sepa desde cuándo inicia el RCP. Es decir, yo digo, tengo una persona en estas condiciones, inicio RCP, porque también hay un tiempo determinado para RCP. Usted tiene que mantenerlo, ese trabajo, hasta que llegue la ambulancia o hasta que llegue un desfibrilador con personal especializado para procurar que esa persona pues incremente sus probabilidades de vida. Dentro de lo que es la atención a emergencias o atención prehospitalaria, se conoce algo como la hora dorada, que indica que desde el momento en que se dio la emergencia tiene 60 minutos para recibir ayuda especializada o llegar a una casa asistencial. Sí, muchas gracias, ingeniero, por responder nuestras preguntas, y pues esta información es muy importante, pues nos ayuda a preservar la vida y también pues informar a la población. Sí,
comunicaba mi compañera, estamos muy agradecidos porque nos comunican ese tipo de maniobras que debe ya conocer nuestra sociedad troncaleña. Entonces yo les voy a hacer unas preguntas en la cual dice, ¿qué tan importante es realizar compresiones torácicas mientras llega la ayuda? Bien, ¿qué tan importante es? Es tratar de ayudar rápidamente a esa persona que ya se encuentra en esa situación, ¿no? Hasta que la ayuda llegue. ¿Por qué? Porque ahí depende mucho la distancia, donde sea el lugar de la emergencia, donde se está dando ese tipo de emergencia. Simplemente desde la llamada ya ayudamos bastante. Y si estamos ya trabajando en lo que es las compresiones torácicas, mientras la ambulancia o los paramédicos vienen en camino, ustedes ya tienen un poquito el trabajo, como quien dice, avanzado. Cuando llega bomberos y el paramédico, simplemente avisar qué es lo que se hizo para que continúen con el trabajo. Es importante, si yo comienzo a dar el masaje cardíaco o las compresiones torácicas, siempre avisar a la unidad que ustedes pidieron, como puede ser al ECU 911 o a bomberos, lo que está pasando, para así nosotros poder llevar lo que es un DEA, ¿sí? Porque hay que llevar un DEA si es que lo hay en la institución o llamar al hospital indicando lo que está pasando, para que ellos ya estén listos y nos reciban el paciente rápidamente. Muy bien. Ingeniero, ¿qué errores comete la gente comúnmente al intentar ayudar en una emergencia de este tipo? Bueno, hablar de un paro cardíaco implica muchas cosas. Puede ser un paro cardíaco en casa mientras la persona está acostada viendo televisión, o puede ser un paro cardíaco luego de un accidente de tránsito. Entonces, hay muchos factores que intervienen dentro de un paro cardíaco. El error más común es que muchas veces, como digo, nos centramos en lo que vemos en películas, en novelas, en donde se presume que solamente es dar un pequeño masaje y nada más. Entonces, un masaje cardíaco, como lo indicaba hace un momento, debe tener al menos una profundidad de 5 centímetros en relación a la complexión o el físico de la persona. Un masaje cardíaco en neonatos o en bebés no es lo mismo que un masaje cardíaco en niños o un masaje cardíaco en adultos. No es lo mismo una persona delgada en una persona de complexión mayor. Entonces, tiene que ser proporcional a la estructura de la persona, ¿no? Entonces, uno de los errores más comunes es simplemente pensar que dando un masaje ya estoy haciéndolo bien. En temas ya de RCP avanzado, a nosotros nos forman, o a los paramédicos los forman para dar un masaje cardíaco con un esquema que ya está estandarizado a nivel del mundo, que consiste en 2 respiraciones iniciales cada 4 segundos. Es decir, doy una respiración, cuento 4 segundos, doy una segunda respiración. Una insuflación que debe ser lenta y proporcional a la persona. Y luego se dan 30 compresiones. Es lo que se conoce como el 30-2. Das 30 masajes, 2 respiraciones, repites esto por 5 veces, pero debe ser un lapso de 2 minutos con un margen de error de 5 segundos. Es decir, debe ser un ritmo constante, debe ser con la profundidad adecuada, debe ser en el lugar adecuado y no debes pasarte de 2 minutos 5 o no debe ser antes de 1 minuto 55. Entonces, el error más común de las personas es pensar que simplemente doy un masaje y se acabó. Pero todo lleva a su técnica, todo lleva a su procedimiento y es parte de la ciudadanía empezar a pensar en estas cosas, ya que yo soy una de las personas que pensaba así, hasta que me tocó en una situación familiar y pues procuré aprender un poquito más de estos temas, para evitar caer en esos errores. Es mejor tener conocimiento y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Muchas gracias, ingeniero. Inspector, ¿qué se debe hacer y qué no se debe hacer cuando una persona está convulsionando? Punto muy importante. Muchas de las personas, incluso cuando yo he estado en mis tiempos libres, he visto yo personas que comienzan a convulsionar y al momento que yo llego, y hay personas que le jalan el dedo, que le agarran fuerte de los brazos. La persona hace fuerza. Eso no se debería hacer. Lo que sí deberíamos hacer es proteger su cabeza para que no golpee, ¿sí? Pero no hacer fuerza con ellos, porque la fuerza que ellos ganan al momento que comienzan a convulsionar, si yo le agarro los brazos fuerte,
yo puedo hacer que ellos fracturen una parte de su cuerpo. Si le agarro los brazos, la fuerza que ellos ganan en ese momento es algo que no podría decirlo yo. Simplemente llegar, dejar que comience a convulsionar, a sujetar su cabeza para ayudarle que no se golpee hasta que pase, porque la convulsión va a pasar. Eso es lo que hay que hacer cuando alguien convulsiona. Verificar que no tenga nada en su boca. Si hay algo, no tratar de sacar, si posible, ponerle de lado, como decimos nosotros, en posición lateral de seguridad, si está con algo obstruyendo las vías aéreas. Eso deberíamos hacer. ¿Cómo podemos identificar si una convulsión requiere una atención inmediata o si puede esperarse a que ésta pase? Bueno, como les digo, el tema de emergencias o de atención prehospitalaria es un campo bastante complejo, porque definir cuándo requiere y cuándo no una atención inmediata es proporcional a la situación que está pasando en el momento. Hay casos en los que el conductor está llevando su vehículo de un punto A a un punto B y empieza a convulsionar. Y producto de esa convulsión va chocando o colisionando con otros vehículos al frente, a los costados, contra un poste. Entonces, hay situaciones que implican tomar una acción inmediata, porque toda convulsión va a pasar. Hay que esperar que pase la crisis y luego empezar el procedimiento de la posición de seguridad o la inmovilización, el traslado, ¿no? Muchas veces las convulsiones se dan por temas de alta fiebre, ¿sí? Entonces, dependiendo de la situación del momento, uno tendrá que evaluar y proceder de esta manera, ¿no? En el caso de los niños, tengo un niño con alta fiebre, tengo un niño que está deshidratado, el niño empieza a convulsionar, lógicamente debo tomar acciones inmediatas. Pero hay casos en los que ya vemos adultos que tenemos una condición preexistente y dejo de tomar la medicina porque ya me molesta, porque ya estoy cansado de lo mismo, porque ya no me gusta, y el adulto a veces es un poquito desordenado en ese sentido. Entonces, si yo ya tengo una situación preexistente, si ya tengo un tratamiento y resulta que por X o Y razón no tomé el tratamiento y tengo convulsiones, lo mejor es esperar que pase la situación. Como lo decía el compañero, proteger la cabeza, que es una de las partes que se podría complicar, ¿sí? Y evitar hacer fuerza con el paciente. El paciente gana una fuerza mayor que al tratar de sujetarlo podríamos nosotros mismos como primeros respondedores causar lo que se conoce como una luxofractura, es decir, dislocar las articulaciones. ¿Ya? A nivel familiar yo conozco de esto porque mi papá durante todo lo que es mi etapa de la adolescencia tenía este tema de convulsiones espontáneas en todo momento. Entonces es una cuestión que 4 hijos no podíamos sostenerlo al papá. Luego de aprender temas de primera respuesta comprendí que no se debe hacer y el tema de determinar si se actúa o no se actúa en ese momento tiene mucho que ver con lo que está desarrollándose y en qué lugar está la persona. Convulsiones con una persona que está haciendo trabajos en un poste requiere atención inmediata. Convulsiones con una persona que está conduciendo requiere atención inmediata. ¿Ya? Convulsiones por temas de que estoy en casa, estuve preocupado o cosas así, puede esperar que pase la crisis y luego hacer el traslado correspondiente. Muchas gracias. ¿Cuáles son las causas más comunes de incendios en las casas? Más comunes de incendios en las casas, ¿sí? Verán, la mayoría de incendios a veces provocada por el ser humano mismo, ¿sí? Muchas de las veces llegamos a nuestros domicilios, apercibimos a gas, al momento que yo abro la puerta, apercibo a gas, es algo muy importante que no se debe hacer, como prender el interruptor de la luz, ¿sí? Si yo apercibo a gas al abrir mi puerta de mi casa, yo no debería prender nada de lo que tenga que ver con energías eléctricas. Al momento que yo prenda el foco, va a haber una explosión, ¿sí? Eso no es del cilindro, es del gas que está acumulado dentro de la casa, ¿sí? Para evitar esos tipos de explosiones o incendios, entonces yo qué debo, apenas yo abro la puerta debería abrir ventanas y comenzar a ventilar con una toalla o algo, pero no tampoco, como dijo un día alguien, voy a conectar el ventilador para ventilar más rápido. Sí, eso no se puede hacer. Simplemente abro puertas, ventanas, comienzo a ventilar hasta que el olor a gas ya no haya en el lugar. Mientras tanto, si yo tengo olor a gas, no prender nada lo que tenga que ver con energía. De esa manera podemos evitar
Muchas gracias, porque de esta manera sí conocemos un poco más en el caso de puede darse una experiencia, en este caso personal, entonces nosotros ya tenemos el conocimiento de qué es lo que no tenemos que hacer en estas situaciones. Ingeniero, ¿qué medidas preventivas debería tener cada familia en su hogar? Bueno, eso es lo que estamos tratando de cubrir nosotros desde el área de prevención y es la principal misión que tienen los cuerpos de bomberos, según lo que manda la Ley de Defensa contra Incendios y el Reglamento de Prevención, Mitigación y Extinción de Incendios. Medidas preventivas como entender, primero hay que entender algo para luego tomar las medidas preventivas. Nosotros, la gran mayoría de ciudadanos, todavía cocinamos con el cilindro de gas, que se conoce como GLP, que es el gas licuado de petróleo. Y como lo decía mi compañero, ¿no? Si ya percibimos ese olorcito, nosotros deberíamos tener claro que la mínima chispa, ¿sí?, podría causar una deflagración o explosión. Entonces, al momento de que usted enciende el interruptor, ¿sí?, a veces no se puede divisar, pero internamente pasa esto, ¿sí? Usted conecta un cargador, pasa esto. Hay un pequeño chispazo, ¿sí?, que puede desatar una deflagración o una explosión. Entendiéndose que una deflagración supera la velocidad del sonido, ¿sí?, que es más de 340 metros por segundo. Entonces, una de las medidas preventivas sería de que usted solamente, si cocina con gas, solamente cuando vaya a cocinar usted suba la válvula, ¿sí? Cocina lo que tenga que cocinar y si ya usted entiende que ya finalizó el proceso de cocción, lo primero que debe hacer es bajar la válvula antes de cerrar las hornillas, ¿sí? Porque lo que comúnmente hacen las personas es que cierran la hornilla, pero toda la presión queda contenida en la manguera que llega hasta el cilindro de gas, ¿sí?, y no cierra la válvula. Sin embargo, el cilindro tiene válvula abierta para seguir mandando presión. ¿Y qué sucede con la manguera? Se está expandiendo y contrayendo, expandiendo y contrayendo. Normalmente lo que nosotros tenemos en nuestra comunidad funciona de esta manera. Tengo un cabezote o boquilla, tengo una manguera que la sujetamos con una abrazadera. Y esa abrazadera generalmente es metálica, metal común, ¿sí? Y nuestra creencia, mientras más la presionamos o apretamos, más seguro estoy, ¿sí? Pero al no cerrar la válvula, ¿sí?, y solamente cierro la hornilla, lo que causa es que esa manguera esté expandiendo y contrayendo, pero la abrazadera sigue haciendo presión. Y hemos tenido varios casos en la troncal de explosión o deflagración, tanto en restaurantes como en lugares de alojamiento, como edificios de alquiler, en los que esa abrazadera, ¿sí?, al hacer mucha presión y la manguera se expande, llega a generar un pequeño corte, ¿sí? Entonces ese pequeño corte hace que haya una fuga, ¿sí? Y esa fuga normalmente está ahí durante la noche o durante el tiempo que uno salió a trabajar o fue a ver a los niños a la escuela, y cuando regreso la costumbre es prender la luz o conectar el cargador del teléfono o algo que implique un pequeño chispazo, ¿sí? Entonces, una de las medidas preventivas básicas es que si usted en casa cocina con gas, siempre baje la válvula del cilindro antes de salir de casa o luego de preparar los alimentos. Por ahí empieza la prevención. Otra cosa es evitar que estén trapos o material ligero cerca de bombillas de lámparas o bombillas de focos, como se conoce. Evitar dejar mucho tiempo cargando estos aparatos que hoy en día son recargables. Hemos tenido varios incendios en la ciudad en donde la fuente inicial es este parlantito recargable, esta linternita recargable, estas camaritas recargables que usted las conectó y se fue. Estos aparatos no tienen un sistema de defensa como los de alta o mediana gama, que cuando ya cargó su batería automáticamente deja de seguir suministrando el fluido eléctrico, lo bloquea. Mientras estos otros aparatitos, que por lo general son económicos, eso sigue generando puntos calientes y llega a un momento en que se produce lo que se conoce en investigación de incendios como una pirólisis. Empieza a haber una deshumidificación del cuerpo, del cable, del conductor eléctrico o del mismo artefacto, en donde empieza luego a generar un humo, que es la deshumidificación del cuerpo, y posteriormente se prende solo. Entonces, medidas preventivas como esas son las que debemos tener en casa por lo general. Y el Departamento de Prevención está siempre brindando charlas a la comunidad, a los barrios, a las instituciones, para poder generar un impacto positivo y bajar lo que son los índices de incendios en nuestra jurisdicción. Muchas gracias, ingeniero, porque realmente es muy importante conocer este tipo de prevenciones que uno
como nos comentaba, realmente un incendio se puede prevenir, ¿no? Desde uno mismo. Otra de nuestras preguntas es, ¿qué hacer si una persona queda atrapada entre humo o fuego? Bien, ¿qué es lo que deberíamos hacer nosotros en caso de quedarnos atrapados entre el fuego o si es que hay mucho humo? Nosotros deberíamos, como cuando damos las capacitaciones, las charlas, nosotros enseñamos que cuando ya vemos humo, nosotros tenemos que ponernos en 4 puntas. En 4 puntas nosotros conocemos como los bebés cuando están gateando. De esa manera yo debo ponerme porque el humo se mantiene a un nivel de, digamos así, a la mitad de la casa, ¿no? Entonces yo al momento que comience a gatear puedo incluso ver, tengo visibilidad para yo poder hacer una evacuación cuando vemos mucho humo. En caso de incendio, cuando ya veamos fuego, ya tenemos que verificar cuáles son nuestras rutas de evacuación y no, si el fuego es bien alto o medio de 2, digamos así, 1,50 m, 2 metros, no acercarme mucho. Tratar de evacuar si tengo que abrir una ventana o algo, pero no pasar por encima del fuego o tratar de pasar por el fuego, porque muchas personas que dicen, me pongo una colcha y salto y paso, pero puede pasar lo peor con eso. Buscar otra ruta de evacuación para poder salir, sea una ventana o buscar la manera más dual para nosotros poder salir de ahí, pero no saltar poniéndome una colcha encima, me tapo y salto, no, eso no hace. Muchas gracias. Dentro de nuestras últimas preguntas tenemos, ¿qué recomendaciones dan para actuar de forma segura en un accidente de tránsito antes de que ustedes lleguen? Bueno, forma segura por lo general eso es relativo, ¿no? Un accidente de tránsito, anoche fui testigo de un accidente de tránsito cerca de la entrada al estadio 25 de agosto y Galápagos, motorizados que se dejan llevar por la adrenalina y comenzaron a hacer carreras. Cerca de esos lugares hay un bar donde la gente se acerca al bar constantemente. Entre una cosa y otra se impactan 2 motocicletas. La medida más común de la ciudadanía es, oye, levántate rápido, esconde la moto porque viene la policía y se te la lleva. Entonces, en su afán de evitar la multa por la contravención de tránsito, hacen movimientos inadecuados, ¿sí? Entonces, una forma segura es, primero, asegurar la escena. Si ya tengo personas involucradas, motos chocadas, personas en el suelo, asegurar que no venga otro vehículo y los vaya atropellando, ¿sí? Segundo, si es un choque entre automotores o vehículos como tal, carros, autos, ¿sí? Camiones, procurar llegar a la batería del vehículo, ¿sí? Poner a buen recaudo o a buen resguardo el lugar, el sector, señalizar o hacer señas para que los demás vehículos no se impacten. Pero una de las principales causas de la complicación de un accidente de tránsito es el tema de que luego del impacto hay derrame de combustible. Derrame de combustible más una fuga de electricidad puede generar una ignición que involucra ya ahora un incendio vehicular. Entonces el procedimiento estándar para primer respondiente e incluso para bomberos es, si llegas a un siniestro de tránsito, antes de abordar al paciente y ver si está atrapado o no está atrapado, vamos a desconectar todo lo que implique energía. Entonces procuramos desconectar la batería o cortar los cables para evitar que durante el proceso de evacuar a la persona o hacer la extricación se produzca un incendio, que ya no solamente complicaría a la persona que venía conduciendo, sino también al primer respondiente o al bombero en este caso. Entonces, una forma segura de actuar es desconectar todo lo que implique electricidad y luego, desde una parte segura, evaluar qué está pasando para llamar a los organismos de emergencia. ¿Por qué? Porque muchas veces llaman y dicen solamente, oiga, tengo un accidente de tránsito y una persona atrapada, y se acabó. O dicen, tengo un accidente de tránsito y ya, venga, que se muevan los bomberos. El bombero acude, por lo general, con la mayor cantidad de equipos que tiene a disposición. En el mejor de los casos, porque a veces tengo 2 o 3 emergencias en simultáneo. Entonces, si la persona que hace la llamada no da toda la información completa, a veces llega el organismo sin los recursos completos, ¿sí? Resulta que me despachan por un accidente de tránsito y cuando llego es un incendio vehicular. Llegó solo la ambulancia por donde llegó el camión, ¿sí?
Entonces, es importante, una de las formas más seguras de actuar es recabar toda la información lo más rápido que se pueda, evaluar la situación y transmitirla rápidamente, ¿sí? Esa es una forma segura. Si usted no tiene el equipo de protección, como el traje de rescate, como los guantes, usted procure no tocar, no alar latas, no tratar de con su fuerza retorcer fierros más de lo que ya están, porque eso derivaría en una herida para la persona que está queriendo ayudar, ¿sí? Lo más seguro es evaluar la situación y reportarla desde un lugar conveniente para que la ayuda llegue lo más rápido posible. ¿Por qué? El denominador común cuando bomberos llegan a la escena es que llegaron tarde, llegaron sin agua, como normalmente se suele decir, ¿sí? O que sirven para poco o casi nada, pero nosotros obedecemos a la llamada que nos llega a la central. Dependiendo de la información que llega a nosotros, enviamos los recursos hasta el lugar. Bueno, qué importante es todo lo que nos acaban de compartir. Realmente es información que todos deberíamos conocer. Vamos a hacer una breve pausa en EduConecta, pero no se desconecte, porque al regresar continuaremos con más preguntas y más detalles junto a nuestros invitados del Cuerpo de Bomberos. Ya volvemos. Llegó la hora de que logres tu meta. Hagamos historia, una nueva era. Es nuestra misión. Y nuestra ilusión. Volarás tan alto como águila roja. Vamos a impulsarte a toda costa. Nada te detendrá. Juntos lo vamos a lograr. Seremos parte de tu vida. Ahí estaremos si decaes. Somos águilas rojas y tu triunfo es de todos. Somos Cato Corazón, corazón. Vamos a vivir nuestra misión de llegar lejos, volar bien alto sin miedo. Somos Cato Corazón, corazón. Nada detendrá nuestra visión. Con trabajo, con esfuerzo y pasión. Resurgimos juntos y crecimos tanto. Cambiamos la historia, la escribimos todo. Ahora te toca a ti. Seguro lo vas a lograr. Seremos parte de tu vida. Ahí estaremos si decaes. Somos águilas rojas y tu triunfo es de todos. Somos Cato Corazón, corazón. Y vamos a vivir nuestra misión de llegar lejos, volar bien alto sin miedo. Somos Cato Corazón, corazón. Nada detendrá nuestra visión. Con trabajo, con esfuerzo y pasión. Somos Cato Corazón. Y ya estamos de vuelta en EduConecta. Ha sido una serie de preguntas muy interesantes y de gran utilidad para toda la comunidad troncaleña. Y aún nos queda mucho por aprender junto a nuestros invitados del Cuerpo de Bomberos. Así que continuemos con esta entrevista y sigamos con las preguntas. Tenemos una pregunta que es muy interesante y dice: recientemente se adquirieron motos para el Cuerpo de Bomberos y esto generó opiniones divididas. ¿Para qué emergencias están destinadas y cómo ayudan a mejorar el tiempo de respuesta? Bueno, el tema de las motocicletas. Como lo decía hace un momento, ¿no? Estamos hoy todavía ubicados en un sector céntrico comercial que es de alto tráfico vehicular. Y por ende, cuando se da una emergencia es bastante complicado en cuanto al tiempo de respuesta. Las motocicletas se adquirieron para el área de prevención, para los inspectores, que son los que generalmente están en la calle inspeccionando locales o están dando capacitación o están haciendo patrullaje preventivo, ya que en la época del año, sobre todo cuando se dan los incendios forestales, que son de julio a octubre, normalmente uno se entera del incendio forestal cuando ya eso se ha salido de control.
Entonces, las motocicletas son una herramienta de apoyo estratégico a las emergencias que se puedan dar. Normalmente los inspectores, cuando están en territorio, les hacen, las personas los abordan y le dicen, oye, tengo acá a alguien convulsionando, o mi niño se cayó, o mira, se chocó alguien acá. Y ellos son, por lo general, los que acuden primero a evaluar la situación y reportar directamente al cuerpo de bomberos, ya que una de las deficiencias es justamente que la ciudadanía llama cuando ya no puede solucionar la situación, y cuando ya bomberos llega, les acusan de que llega tarde o alguna situación negativa. Hace unos días se pudo estrenar justamente el equipo de motocicletas en una emergencia que se dio en el mercado Bellavista, donde justamente por la hora, por la condición del día, hasta que la ambulancia pueda avanzar, ya avanzaron las motocicletas con los inspectores y con personal que pueda dar los primeros auxilios o estabilizar hasta que llegue la ambulancia. Entonces, las motocicletas son un apoyo estratégico para la primera respuesta en todo tipo de emergencia. Muchas gracias por su respuesta. Y es verdad, es una limitación que se tiene bastante. Nosotras, de hecho, lo vivimos en carne propia, por decirlo así. Tuvimos una experiencia de que hubo una emergencia y el tráfico impide la salida rápida de los vehículos de respuesta a emergencias. Bueno, como siguiente pregunta, ¿qué debería saber la ciudadanía sobre la importancia operativa de estas motos y por qué representan una inversión necesaria? Bueno, la importancia operativa de las motos es, como ya lo expliqué, no son solamente para hacer atención reactiva, sino también para trabajo preventivo. En cuanto a la optimización del recurso económico que llega al cuerpo de bomberos, como lo manifestaba hace un momento, tenemos vehículos que ya tienen mucho tiempo de servicio, que ya han superado su capacidad de acción, que más se preocupa la institución por mantenerlos funcionando, más es lo que se gasta muchas veces de lo que realmente producen esos vehículos. Y lastimosamente es la realidad de los cuerpos de bomberos a nivel del país. Entonces, considerar lo que gasta un vehículo o un auto o una furgoneta grande en labores de inspección o de prevención versus lo que implica el combustible de una motocicleta, se está optimizando el servicio, se está optimizando el recurso económico, tanto a nivel preventivo como a nivel operativo. Entonces, esa es la justificación de haber comprado 2 motocicletas desde el área de prevención, no solamente para trabajos a nivel urbano, sino también para trabajos a nivel rural, ya que las motocicletas son motocicletas doble propósito de un cilindraje de mediana capacidad, como son un cilindraje 300, y es justamente para primera respuesta en lo que son rescates de montaña, en esta época que ya empieza la época lluviosa, que ya empiezan los accidentes a nivel rural, donde un vehículo tipo camioneta o tipo ambulancia no va a poder llegar en primera instancia. Entonces las motocicletas sirven para escenarios que ya hemos tenido cada año en el sector de Yanayacu, en el sector de Cochancay, sector 10 de agosto, Xucay, ¿sí? Lugares donde el acceso es a veces complejo por las condiciones climáticas para un vehículo, por así decirlo, normal, versus una motocicleta que podría avanzar y estabilizar al paciente hasta que pueda organizarse con más calma la llegada de un vehículo todoterreno o una ambulancia. Muchas gracias por compartir esta información tan clara y tan útil. Y bueno, con esto hemos finalizado las partes de las preguntas y realmente ha sido muy enriquecedor conocer más de su experiencia y de cómo podemos actuar de manera correcta ante una emergencia. Y bueno, atención, porque ahora viene una parte súper emocionante de nuestro programa. Vamos a poner a prueba esos mitos, creencias y hasta malentendidos que todos hemos escuchado alguna vez sobre los bomberos y las emergencias. Porque seamos sinceros, ¿quién no ha oído cosas como los bomberos solo apagan incendios? O si hay alguien convulsionando hay que sostenerlo para que no se lastime. Son frases que circulan por ahí, pero ¿será verdad o será falso? Así que prepárense porque ahora vamos a jugar verdadero o falso edición bomberos. Nosotras diremos una creencia popular y ustedes nos dirán si es correcta o si es momento de desmentirla. Y claro, también nos explican el por qué. Así que empecemos. ¿Los bomberos solo apagan incendios? No. El bombero por tradición se dedica a resolver lo que la ciudadanía requiera en toda materia de emergencias. Los bomberos por tradición e incluso por norma internacional ayudan en lo que es rescate animal. Incluso en los dibujitos, a manera de juego, a manera de algo jocoso, ven al bomberito
trepar un árbol para bajar una tortuga, para bajar un gato, para bajar un perro, que por cualquier condición un animalito está en peligro. El bombero se expone a trabajo en altura, que implica también un accidente de caerse a 2, 3 metros, 4 de altura. Entonces, solo apagan incendio no es verdad. Bien, inspector. Los bomberos solo trabajan cuando suena la sirena y el resto del tiempo no hacen nada. Falso. Todo el tiempo nos mantenemos en actividad, como decíamos antes en las preguntas. El bombero desde que llega a revisar su camión, su ambulancia, que los equipos estén listos, que todas las maquinarias estén con combustible y mantener todo listo para cuando haya la emergencia. Para ser bombero solo se necesita fuerza física y no hace falta estudiar. Falso. El bombero necesita, aparte del el acondicionamiento físico, ¿sí? Pero también tiene que actualizar sus conocimientos, tanto por norma nacional como a nivel de norma internacional. Los bomberos nos regimos por las NFPA, que son las normas generalmente utilizadas en toda América o Estados Unidos, y constantemente debe estar estudiando y acondicionándose físicamente para las distintas emergencias que traen las temporadas del año. Hay un acondicionamiento físico para rescate acuático, acondicionamiento físico para rescate de montaña, acondicionamiento físico para trabajo en espacios confinados, para entrar a un incendio, para poder trasladar una camilla, etcétera, etcétera. Entonces, esa pregunta es falsa. Bien. ¿Los bomberos no tienen emergencias médicas, solo incendios? Falso. Nosotros atendemos emergencias médicas, incendios, como decía mi compañero, trabajamos en rescate, hacemos búsqueda también de personas. Cuando no aparecen ya llaman a bomberos y organizamos y hacemos la búsqueda también de personas. Ingeniero, si llamo al 911 por una emergencia pequeña, ¿les hago perder el tiempo a los bomberos? Bueno, más que hacerle perder el tiempo, implica un riesgo y un peligro para toda la ciudadanía en el trayecto que acudimos a la emergencia. Así que, en cierto modo, sí es verdadero, nos hace perder el tiempo. ¿Por qué? Porque ha sucedido que bomberos sale a una llamada por X o Y razón, accidente de tránsito, incendio, resulta que no hay nada y simultáneamente tenemos otra emergencia real. Nosotros atendemos a la primera que llegó. La primera llamada que llegó, a esa vamos. Eso implica tiempo, eso implica el desgaste de recursos, combustible, lubricantes, el riesgo de que el personal se accidente, el riesgo de lo que ya ha sucedido. El bombero, mientras vaya con luces y sirena, puede pasarse el semáforo en rojo, pero también implica que alguien venga distraído y se cause un accidente. La normativa le exime al conductor de bomberos si es que al atender una emergencia se deriva un accidente. Le exime de responsabilidad. Sin embargo, hay una responsabilidad más allá, que si una persona hace una llamada de emergencia falsa, podría causar situaciones que terminen incluso con la privación de libertad. Bien. ¿Cualquier persona puede usar un extintor sin capacitación previa? Falso. Deben tener los conocimientos básicos, diría yo, primero de por qué está compuesto un extintor y para qué tipo de incendios me serviría el extintor. El hecho que sea rojo no quiere decir que me sirve para todo tipo de incendios, porque deberíamos saber las clases de incendios y las más básicas que tenemos son incendios clase A, clase B, C, D y K. Y para yo poder utilizar un extintor debo estar capacitado y ver en qué tipo de incendio necesito tal extintor. Porque tenemos extintor de polvo químico seco, CO2, acetato de potasio, ¿sí? Y yo debo tener el conocimiento dónde usar cada tipo de extintor, no usarlo por usar. Bien, ingeniero, en un incendio lo primero que debo hacer es intentar apagarlo yo mismo antes de llamar a los bomberos. Falso. En proporción a lo que esté sucediendo, por más pequeño o grande que sea el incendio, lo ideal es que usted no se exponga, ya que el bombero justamente se equipa con un traje de aproximación que es para acercar al fuego, para protegerse de la radiación, para evitar quemaduras en la piel e incluso daños a nivel de facial, pues, ¿no? Entonces, lo primero que debe hacer es reportar al cuerpo de bomberos antes de tomar acción.
porque le repito, normalmente la ciudadanía procura solucionar y cuando ya no puede, llama a los bomberos y luego le echa la culpa a los bomberos por llegar tarde. Cuando alguien tiene una quemadura, lo mejor es ponerle pasta de dientes, aceite o mantequilla. Falso. Lo mejor que podemos hacer es llevar o acercarnos al centro de salud más cercano para que el médico o enfermero nos pueda ayudar tratando ese tipo de heridas. ¿Los bomberos reciben un sueldo muy alto por el trabajo que hacen? Bueno, eso es relativo, porque aquí viene una pregunta de fondo. ¿Sueldo muy alto? Falso. ¿Sí? Es cuestión de entender qué precio tiene la vida. ¿Sí? Un bombero puede tener 20 años de experiencia, ¿sí? Igual que cualquier uniformado. ¿Sí? Poco o mucho lo que ganen es prácticamente inconsistente en relación al riesgo que pone su vida. Un bombero puede trabajar 20 años y no le pasa nada. Como un bombero puede al primer mes de servicio morir, ¿sí? Entonces el riesgo en que se expone, al que se expone el bombero a diario, es bastante alto en comparación con el sueldo que recibe. Lógicamente el sueldo es en proporción al presupuesto de cada jurisdicción. No es el mismo sueldo en La Troncal que en Guayaquil, que en Riobamba, que en Quito. Son presupuestos muy distintos y por ende pues la realidad operativa también es distinta. Entonces a esa pregunta les puedo decir con certeza que es falso. Bien, ¿es normal hacer bromas o llamadas falsas a los bomberos y a la final no pasa nada? Falso. No se puede hacer ese tipo de llamadas ni bromas, como dijo antes mi compañero, si yo hago una falsa alarma, al momento que si pido camión o pido una ambulancia, nuestro trabajo es llegar lo más pronto posible para poder ayudar a esa persona o al tipo de emergencia que están solicitando, ¿verdad? En el transcurso del camino, si llega a pasar algo, alguien se atraviesa o puedo chocar, volcarme y por hacer una falsa alarma vamos a tener una emergencia real. Por eso es falso hacer eso. Los bomberos no sienten miedo porque están acostumbrados a las emergencias. Falso. Uno de los mayores maestros que tiene alguien que trabaja en un cuerpo de bomberos es el miedo. El miedo nos enseña mucho a responder adecuadamente y es algo que no se va. Cada emergencia trae consigo situaciones distintas, escenarios complejos y por más experiencia que uno tenga, por más tiempo de servicio que tenga, siempre va a haber un porcentaje de miedo porque realmente nunca sabes con lo que te vas a encontrar. Bien. Los niños no pueden aprender sobre lo que es la prevención de incendios ni primeros auxilios. ¿Eso es solo para adultos? Falso. Hoy en día, incluso el Departamento de Prevención trabaja en lo que es los CDI. Hacemos evacuación por sismo, ¿sí? Y si hay instituciones que solicitan capacitación de primeros auxilios básicos, Prevención está trabajando, se está capacitando y se hace en forma de fuegos, se hace simulacros, incluso hacemos casas abiertas para los niños, para así ir inculcando lo que es la prevención de incendios y lo que es primeros auxilios básicos con ellos. Gracias. Qué interesante es todo lo que acabamos de descubrir. Realmente es sorprendente cuántas creencias existen sobre la labor de los bomberos y sobre cómo actuar en una emergencia, y que es importante poder aclararlas para evitar riesgos y tomar decisiones correctas. Gracias a nuestros invitados por derribarnos varios mitos y que muchas veces se dan por ciertos. Bueno, vamos a hacer una breve pausa en EduConecta, pero no se desconecten porque al regresar seguimos con más. Llegó la hora de que logres tu meta. Hagamos historia, una nueva era. Es nuestra misión
corazón. Ahora sí, hemos llegado al final de nuestro programa del día de hoy. Ha sido una entrevista muy interesante y llena de información valiosa sobre la labor de los bomberos, la respuesta ante emergencias y la importancia de la prevención en nuestra comunidad troncaleña. Y antes de pedirles un mensaje final, queremos aprovechar este espacio para enviar unos saluditos. Queremos enviarles un saludo a nuestro querido coordinador del proyecto, el ingeniero Marcos Orellana, a nuestra directora de carrera, la licenciada Marcia Poc, y a todos quienes conforman el equipo de EduConecta. No olvidemos que tienen que seguirnos en nuestras redes sociales, que nos encuentran en nuestra página web como educonectasocial.com, en nuestro Instagram como educonecta_uc, y ahora disponemos también de nuestro canal de YouTube, que nos encuentran como EduConecta, en el cual podrán observar todas las entrevistas programadas. Y no olviden que disponemos también de la aplicación para dispositivos Android, que la encuentran como EduConecta TV y Radio. También quiero enviar unos saludos a mi familia, a todos nuestros compañeros que nos estarán visualizando y sobre todo al ingeniero Napoleón Nieto, quien hace posible la producción del día de hoy, y a todos nuestros compañeros de TI que también nos ayudan con las cámaras y el audio. Muchas gracias. Aprovechando este espacio de los saludos, también quisiera mandar un fuerte abrazo y muchos besos para mi papito, que lo amo mucho, que sé que va a estar viendo este en vivo, a mi mamita y a todos mis hermanos, que los amo. Y bueno, queremos agradecer profundamente a nuestros invitados del Cuerpo de Bomberos por habernos acompañado y por haber compartido su experiencia, sus conocimientos y sus consejos, que sin duda serán de gran ayuda para las personas que nos escuchan. Antes de finalizar, nos gustaría pedirles que dejen un mensaje final para toda la comunidad troncaleña, especialmente sobre la importancia de mantener la prevención, actuar con responsabilidad y valorar el trabajo del personal de emergencia. Bueno, finalmente agradecerles a este espacio, a la producción, a la universidad como tal, por la apertura para transparentar la gestión del Cuerpo de Bomberos a través de nuestro principal, Teniente Coronel Ingeniero Fausto Guadalupe Chávez, en calidad de jefe del Cuerpo de Bomberos La Troncal. El mensaje a la ciudadanía, como siempre, desde el Departamento de Prevención, invitarles a que se comuniquen de manera oportuna a través de nuestra línea directa 072-420-102, enfatizando en que la mejor manera de atender una emergencia es la prevención. Ahora que es la época lluviosa del año, se está aproximando la temporada invernal. Procurar mantener en buen estado sus llantas, mucho cuidado al conducir motocicletas en carreteras mojadas, revisar su vehículo antes de iniciar un viaje, mucha precaución en casa con las instalaciones eléctricas para procurar evitar situaciones de incendios, de accidentes o siniestros. El Cuerpo de Bomberos está atento 24/7, los 365 días del año, con su personal operativo, técnico y administrativo. Muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras y formar parte de este espacio de aprendizaje. También queremos agradecer a todos nuestros oyentes y seguidores por acompañarnos en esta transmisión. Recuerden que cada acción cuenta cuando se trata de ayudar a las demás personas. La prevención, la responsabilidad y el conocimiento pueden marcar la diferencia en una situación de emergencia. Y queremos recordarles que este programa forma parte de un proyecto vinculado con la Sociedad de la Universidad Católica de Cuenca, Extensión San Pablo La Troncal. Un espacio comprometido al aprendizaje, al servicio comunitario y a la formación integral de nosotros los estudiantes. Y bueno, nos despedimos con gratitud, invitándolos a seguir atentos a nuestras próximas emisiones, donde continuaremos compartiendo temas de gran interés junto a profesionales que dedican su vida al servicio de la comunidad. Gracias por acompañarnos una vez más, porque esto es EduConecta.